Estuvimos en todos estos meses, siguiendo años, podremos decir, porque sobre todo desde que se intensificó la agresión israelí sobre territorio palestino y empezamos a dimensionar el genocidio que se estaba viviendo ahí, empezamos también a contar las múltiples acciones que se vinieron realizando en distintos puntos del país y también acá en Misiones para denunciar ese genocidio, para expresar la solidaridad con el pueblo palestino, para exigir el cese de ese genocidio. Y entre las tantas acciones, hoy, por ejemplo, y lo habíamos contado tempranito, se va a realizar en el Zoom del Juan Figueredo, de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la presentación del libro El agua, Palestina hoy, de Gustavo Rojana. Y está en línea Gustavo Rojana para charlar un ratito y para anticiparnos de la presentación justamente de este libro. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alicia, Miguel. Saludos para ustedes, para el piso y para la audiencia. Gustavo, si tuviéramos que presentar y presentarlo a nuestra audiencia, ¿quién es Gustavo Rojana y qué vínculos tiene con Palestina? Gustavo Rojana es un argentino que, como muchos de nuestros padres o abuelos inmigrantes, venimos no desde Argentina, de nuestra patria. En mi caso particular, mi abuelo, un adolescente, un jovencito de 16 años, tuvo que emigrar de su Palestina natal en 1915, cuando Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Tomó un barco en el puerto de Haifa, una escala en Génova, y sin saber el lugar definitivo de su destino, llegó a Buenos Aires, sin el idioma, sin la cultura, sin la lengua, y nunca más se regresó a su Haifa natal. Nunca más vio a su madre, a su padre, a sus hermanos, y yo tuve la suerte de poder hacer el recorrido que él no pudo hacer, y a Dios gracias visito Palestina desde hace más de 25 años, conociendo mis orígenes, mis raíces, las razones por las cuales mi abuelo, como tantos jóvenes, emigraron en esos años, y bueno, y tengo un vínculo muy cercano con familiares, con amigos que viven, muchos en los territorios palestinos ocupados, y parte de mi familia, como te decía recién, en un pueblito, Aisifia, que está ubicado sobre las colinas del Monte Carmel, pegadito a Haifa, que ahí es de donde nació mi abuelo, y donde, como te decía también, parte de mi familia hoy es israelí, pero de origen palestino. Me gustaría que vayamos un poco a lo que el libro enuncia como lo más importante, lo central. ¿Por qué partís de la idea del agua como un derecho humano? ¿Y qué relación tiene eso con la Palestina, esta que tanto has visitado? Uno de los temas que siempre me llamó la atención es ver la poca posibilidad que tienen los palestinos de tener acceso al agua. No solamente en los territorios palestinos ocupados, sino también en Gaza. Cuando el Estado de Israel decide construir el muro, encerrando a los palestinos, lo hace de una manera deliberada y muy bien planificada, robándole las tierras a los palestinos, las tierras más fértiles y los recursos acuíferos más importantes, dejándolo del lado del muro hacia el lado de Israel. Los palestinos hoy, por ejemplo, cuando un pozo por la sobreexplotación pierde la posibilidad de seguir produciéndole de agua para su ganado, para sus cultivos, debe pedir permiso al Estado de Israel, a través del ejército israelí. Ese permiso no llega nunca. El permiso se lo pide para que una empresa, que es la que administra el agua en Israel y en Palestina, que se llama Mekorot, sea la que le autorice o no a poder volver a tener agua. Esa autorización no llega nunca. Y si ese palestino, dentro de su
propio campo de cultivo, dentro de su propia casa, dentro de su propio territorio, decide igualmente realizar la perforación, ingresa el ejército israelí a su propiedad y le destruye la perforación. Esto está denunciado como delitos de lesa humanidad, de la misma manera que también destruye los canales de riego y todo el sistema de regadío que puede llegar a tener un palestino para sus cultivos. Está denunciado no solamente por Palestina, sino también por Amnistía Internacional. Por eso el muro, la problemática del agua, los refugiados, es un sinfín de problemas que viven a diario los palestinos, despojados no solamente de agua, sino de sus derechos básicos a la libertad de movimiento. Gustavo, decías que en estos que viajaste varias veces a Palestina en estos 25 años. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste visitar territorio palestino? ¿Y cómo seguiste además lo que fue la intensificación de la agresión israelí a ese territorio? La última vez fue en el 23, antes de octubre, y lo que voy viendo a medida que visito los distintos lugares de Palestina, veo cada vez más ocupación, cada vez más colonos ilegales judíos viviendo dentro de los territorios palestinos, veo cada vez más infraestructura para esos asentamientos ilegales, y cuando hablamos de asentamientos quizás podríamos llegar a pensar que son casas precarias. No, todo lo contrario. Son casas del primer mundo, edificios del primer mundo, donde para poder construir esos asentamientos ilegales, para estos más de 700.000 colonos ilegales dentro de los territorios palestinos, le roban literalmente la tierra a sus legítimos dueños, a los palestinos. Destruyen las plantaciones de olivos, los olivos ya que quedan en pie centenarios, al no poder realizar la poda, no poder realizar el folclore nacional, que es ir y cosecharlos como antiguamente lo hacía toda la familia, se va deteriorando cada vez más esa economía, sus ganados no tienen dónde pastar. Eso es lo que voy viendo a diario. Voy viendo a diario también cómo aldeas o ciudades palestinas están rodeados por barreras, por checkpoints, por puestos de control, que administra únicamente a su gusto y placer el ejército israelí. Es decir, que si un niño cuando sale de su aldea que quiere ir a la escuela, ese día el puesto de control está cerrado, ese día no tiene escuela. Claro. Cuando una madre quiere ir a un hospital para dar a luz o para alguna atención básica, primaria, y ese puesto de control está cerrado, no puede ir a recibir una asistencia. Por eso muchos partos han ocurrido junto al muro, junto a los puestos de control, por no haberle permitido el paso. El muro es una construcción literal de 800.000 kilómetros casi de longitud por 11 metros de altura. El muro está construido de manera caprichosa, pero con un capricho muy inteligente por parte del sionismo israelí para robarle, como les decía a ustedes, las tierras más fértiles y los recursos acuíferos. En algunos lugares como la bella Belén, lugar de nacimiento de Jesús, el muro pasa literal. Imaginemos la avenida Mitre aquí en Posadas, ¿sí? Imaginemos que justo por el medio de la avenida Mitre de Posadas se construye un muro de 11 metros de altura, de punta a punta. Cuando antes los vecinos podían ir, visitarse, verse, cuando antes un vecino o un chico quería ir a la escuela de un lugar a otro, ya no lo puede hacer. Bueno, ese muro existe en una de las arterias principales comerciales de Belén, destruyendo toda la economía, por supuesto. Claro. Gustavo, ya que hablábamos de los colonos, tienen un rol fundamental en el funcionamiento de todo este engranaje o el sistema de engranajes que es la situación de Palestina ocupada. ¿Qué rol le adjudicás vos? Porque además aparentemente son muy violentos incluso los niños, los adolescentes para con los palestinos. Mira, yo he tenido la posibilidad de ver cómo comienza un asentamiento dentro de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania. Ingresan con trailers, con casas rodantes, se van instalando,
el Estado de Israel le va construyendo la infraestructura mínima, después ves cómo hay calles, cómo hay perforaciones, cómo tienen agua, cómo sus edificios son cada vez más altos, y terminás viendo cómo mientras estos colonos ilegales judíos dentro de los territorios palestinos ocupados gozan de todos los privilegios, cuando en la época de mayor calor los palestinos no tienen agua para poder llevar a su ganado o para sus cultivos, ellos tienen sus piscinas llenas de agua, a tan solo pocos metros. Uh-huh. Y ves que ese agua que ellos tienen es el agua de los palestinos, de sus legítimos dueños. Ahora bien, el Estado de Israel lo que hace es reclutar a distintas personas de religión judía de distintos lugares del mundo y no las lleva a Tel Aviv o a otras ciudades o a otros campos que todavía no están habitados dentro de Israel. Las lleva dentro de los territorios palestinos ocupados. Todo ese territorio palestino ocupado de Cisjordania, rodeado por el muro, bueno, ahí mete a todos los colonos ilegales para construir sus asentamientos. Es decir, si pudiéramos ver un mapa hoy de Cisjordania, por ejemplo, veríamos cómo cada uno de los asentamientos va dividiendo las aldeas, va dividiendo los poblados, va dividiendo a los palestinos de los palestinos. Porque ellos, cuando ingresan en los territorios palestinos ocupados, el Estado de Israel le construye únicamente para ellos, para que ellos puedan utilizar sus rutas, sus autopistas, dentro de los territorios palestinos ocupados, que está vedada para sus legítimos dueños, que son los palestinos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ya no tienen acceso al agua, ya no pueden ir a cosechar sus olivos, ya no pueden llevar su ganado a los campos que antiguamente les correspondía. Van destruyendo y quieren destruir parte de toda la simbología y de toda la historia palestina, de esta manera. Y por eso el primer ministro Netanyahu dice, no va a haber dos estados, va a haber un solo estado, pero un solo estado como ellos quieren. Uh-huh. Cuando analizamos la jurisprudencia, cuando analizamos las leyes, por ejemplo para mi familia, dentro de Israel, para ellos la justicia es completamente distinta que para un israelí judío. Un ejemplo, si algún familiar mío dentro de Haifa, hombre o mujer, se enamora de un palestino o una palestina que vive en Belén, uh-huh, y lo quiere llevar a Haifa a vivir, tiene que pedir autorización. Y esa autorización no llega nunca. Ahora, si un israelí de religión judía, por ejemplo, quiere casarse con un argentino, tiene trabajo, tiene casa, uh-huh, se le enseña el idioma. Hay una cantidad de leyes que están emanadas para discriminar a los israelíes de origen palestino. Es terrible, son más de 70 leyes. Uh-huh. Gustavo, y esto que nos estás contando, ¿cómo aparece en el libro? ¿Cómo se resume toda esta problemática en esa disputa por el agua? Cuando comencé a analizar la problemática del agua en Palestina, se acentuó muchísimo más en estos últimos 24 meses por la falta de agua que tenían nuestros hermanos palestinos en Gaza, uh-huh, donde la sobreexplotación de esos pozos antiguos ya no daba abasto, y donde la Organización Mundial de la Salud dice que el agua que ustedes toman de sus pozos no es apta para el consumo humano, donde una cañería que venía desde Israel hacia Gaza fue cortada, fue cerrada por parte del Estado de Israel, y el agua se tomó como un elemento de presión para la guerra. Y cuando vos seguís analizando y seguís viendo esto y ves, a ver, pero ¿quién administra el agua? Mekorot. Claro. Tanto para Israel como para Palestina. Mekorot. ¿Y Mekorot cuándo se fundó? Mekorot se fundó en 1937, antes de la creación del Estado de Israel, el 15 de mayo de 1948. Es decir, el sionismo israelí no proyecta a un mes, a 2 meses, a un año, a muchísimos años.
Cuando se crea el Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, se crea porque 50 años antes, en Basilea, Suiza, en 1897, se realizó el primer Congreso Mundial Sionista, liderado por Theodor Herzl. 50 años después, Israel tiene su Estado. Palestina sigue esperando su Estado en base a la resolución 181 de las Naciones Unidas. Todavía seguimos esperando. Y continuando con el tema del agua, también pudimos analizar cómo Mekorot ha puesto los ojos en la República Argentina. Claro, eso quería preguntarte, ¿no? Porque sabemos que hay ya intenciones de inversión, sino inversiones ya en varias provincias. En 14 provincias. Uh-huh. En 14 provincias de nuestra patria. La primera cabecera de playa la quiso hacer en la provincia de Buenos Aires cuando era gobernador Daniel Scioli. Uh-huh. Por distintas acciones que llevamos adelante, pudimos evitar que Mekorot ingrese en la provincia de Buenos Aires. Pero lamentablemente, en el gobierno anterior de Alberto Fernández y con el ministro Guado de Pedro, que viajó a Israel, hizo que 14 provincias firmaran convenios con Mekorot. Convenios mentirosos, donde los convenios dicen que es para asesorar, para ayudar, pero son convenios secretos, son convenios que no se han dado a la luz. Solamente en Río Negro pudimos llegar a interpretar algunos de estos convenios muy reservados, donde dice, bueno, Mekorot ingresa, Mekorot hace las inversiones, Mekorot hace los estudios. Ahora, si llegara a haber algún conflicto, ¿saben dónde se resuelve este conflicto entre Mekorot y una provincia como la provincia de Misiones? En Inglaterra. Claro. En los juzgados de Inglaterra. Uh-huh. Una locura. Bueno, el Mekorot no solamente ya firmó convenios con 14 provincias, sino que debemos alertar lo que puede llegar a ocurrir si se privatiza AISA. ¿Quién ha puesto los ojos en AISA? Yo estoy convencido que también Mekorot, de forma directa o indirecta. Y también podemos analizar qué ocurre con nuestro querido acuífero guaraní, que es el tema del cuarto libro, donde nosotros hoy estamos sobre ese maravilloso acuífero, el tercero más importante del planeta, donde en Paraguay ya Estados Unidos colocó una base militar y donde Estados Unidos también quiere colocar una base militar en la triple frontera, con una excusa, combatir el terrorismo, pero en realidad lo que le interesa es el acuífero guaraní. Claro. Nuestro acuífero, nuestro oro blanco. Contémosle a la gente cuándo pueden verte y dónde, y a qué hora. Bueno, como decía Alicia, hoy en la sala Figueredo, uh-huh, en la Universidad de Humanidades Nacional de Misiones, a las 19 horas, los espero, así que con mucho gusto podemos ver, debatir, uh-huh, y abierto a cualquier pregunta, cualquier consulta que deseen realizar. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias Alicia, muchas gracias Miguel, y gracias por el tiempo que me han dispensado, que yo lo tomo como que es el tiempo que han dispensado para con un pueblo, para con Palestina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bien, reiteramos el dato entonces, el libro es El agua, Palestina hoy, el autor es Gustavo Rojana, con quien estábamos charlando recién. Tiene otro libro también que algo mencionaba ahí, que se llama El Muro. El Muro. Como para y uno más creo que se llama Refugiados. Así que para si tienen ganas hoy, capaz algo de alguno de esos libros están disponibles, sí, y se puede conseguir. Y en camino un cuarto sobre la presencia de Mekorot en la Argentina, ¿no? Sí, y el acuífero. Y el acuífero.